Gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Vengo a presentar un par de iniciativas en materia fiscal, fundamentalmente, que he tratado de incluir como parte de un catálogo de medidas que buscan reactivar la economía de México, pero sobre todo que buscan atender una preocupación que me parece es central en el momento en que nos encontramos actualmente de cara a este proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y particularmente en respuesta a algunas medidas que ha adoptado el Congreso norteamericano, igualmente en materia fiscal. A estas alturas, después del proceso de negociación, me parece que, dejando de lado aquellas posiciones que claramente pueden advertirse como destructivas del acuerdo entre las tres naciones, hay un reducto de posicionamientos por parte de los Estados Unidos y por parte de Canadá que apuntan centralmente a determinadas medidas en las que México no ha cumplido con las expectativas a partir de la aprobación del tratado original en el año de 1992, con entrada en vigor en el año de 1994. Una de ellas, particularmente, tiene que ver con lo que hemos denominado una agenda de competitividad y que pensamos que a través de determinadas medidas fiscales podemos ayudar a la reactivación y al arranque de la economía mexicana en términos que no se han tenido hasta el día de hoy. Hace más de 2 años entró en vigor una nueva ley de impuestos sobre la renta, la cual fue aprobada por esta Asamblea en conjunto con otras leyes federales tributarias, cuyo propósito original fue efectivamente establecer un sistema fiscal más justo y equitativo para nuestro país. Sin embargo, al día de hoy, me parece claro que la reforma fiscal no ha alcanzado su objetivo. Indudablemente hay factores externos, entre los cuales pueden mencionarse la baja en los precios del petróleo, el tema de la falta de implementación de la reforma energética, probablemente el endeudamiento o sobreendeudamiento del gobierno, aunado evidentemente a los vaivenes de la negociación en este Tratado de Libre Comercio y a las posturas a veces irracionales del gobierno de los Estados Unidos de América. Sin embargo, de mano con esos factores externos, la realidad es que el actual sistema fiscal, el esquema fiscal mexicano, ha inhibido el desarrollo de las empresas y la creación de nuevos empleos. Todo ello plantea un escenario complicado, un escenario sombrío para el crecimiento económico de nuestro país en el corto y mediano plazo. Recordemos que hace poco más de 20 años sufrimos una de las crisis económicas más severas, donde todos padecimos los efectos negativos, en la que, de no haberse contado con el apoyo de gobiernos de otros países, fundamentalmente el de los Estados Unidos de América, el país hubiera enfrentado una espiral perniciosa que seguramente dejaría a México en la situación financiera más delicada de su historia reciente. Ante ese escenario, es urgente una modificación a la política tributaria, básicamente para incorporar un esquema de tributación fácil y sencillo que ayude a revertir los efectos nocivos que se están dando al desarrollo de la economía mexicana y que concretamente y de manera muy puntual coadyuve en el impulso y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, que es la creadora de empleos y es la parte fundamental del crecimiento de la economía nacional. En ese sentido, y de la mano con lo que argumentaba yo al principio, de apuntar a una agenda de competitividad que sobre todo centre sus decisiones en la reactivación del mercado interno, vengo a presentar este conjunto de iniciativas que tienen como propósito lo siguiente. Primeramente,
estamos planteando la adición de un capítulo al título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde pretendemos crear un régimen opcional para las personas morales y para las personas físicas que realicen actividades empresariales con ingresos anuales que no superen los 250 millones de pesos. A este segmento de las pequeñas y medianas empresas y de las personas físicas con actividad empresarial se les aplicaría una tasa reducida que variaría del 5% al 12% conforme a su nivel de ingresos, pero sin deducción alguna. Este es un régimen optativo. ¿Qué es lo que se está pretendiendo? Se está pretendiendo una simplificación del trámite fiscal y se está pretendiendo, evidentemente, aligerar la carga para quienes son los principales proveedores de empleo y los principales generadores de riqueza. El monto de ingresos no es arbitrario. El monto de ingresos de hasta 250 millones de pesos y la clasificación que estamos proponiendo surge precisamente del acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas de operación del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación y que forma parte de la reglamentación con la que se conduce la Secretaría de Economía. Por otro lado, estamos planteando una modificación que también creemos central a la ley del impuesto al valor agregado. Consideramos que la mecánica del impuesto al valor agregado presenta graves deficiencias, específicamente en la tasa cero que se aplica a alimentos y medicinas. Proponemos la modificación del artículo 2A de la ley del IVA a fin de solucionar las limitantes recaudatorias del gravamen. Estamos pretendiendo eliminar la perversidad de devolverle a las grandes empresas de ese sector cantidades de impuestos que no necesariamente se ven reflejadas en beneficio del consumidor final, que es quien acaba pagando este impuesto. Se propone, por lo tanto, una tasa del 3% en lugar del 0%, pero esto de la mano con una reducción a la tasa general del 16 al 10%. Estamos planteando, por lo tanto, modificar el régimen de alimentos y medicinas, pero también modificar el régimen de la tasa general, disminuyendo esa tasa del 16 al 10%. Y finalmente, compañeras y compañeros, incluimos en esta propuesta un aspecto que me parece fundamental. Esta que es la Casa del Federalismo, en mi opinión, ha descuidado el fortalecimiento de las finanzas de los estados como el eje principal para apuntalar su verdadera autonomía. Estamos proponiendo que en este régimen fiscal de reducción del 16% al 10% en la tasa general, los estados tengan la posibilidad de gravar el consumo hasta en un 5% y se hagan administradores conjuntamente con la federación de ese recurso. Finalmente, compañeros, no quisiera dejar pasar la oportunidad de cerrar esta presentación de iniciativas con el mismo mensaje que inicié. El proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio plantea retos importantes. Indudablemente, plantea también la posibilidad de analizar opciones, otros mercados, fortalecer las relaciones de México hacia el exterior. Pero si no tenemos la capacidad de voltear a ver al mercado interno como el principal motor del desarrollo, estaremos perdiendo la oportunidad histórica de tomar este arduo proceso de negociación y ciertamente complicado proceso de negociación para México como uno de los pilares fundamentales del desarrollo futuro. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.